Vamos a tomar algunas notas en el día de hoy y me parece que es provechoso que así lo hagamos. A manera de introducción, les voy a suplicar que nos volvamos a poner de pie. Perdona que se lo diga nuevamente. Vamos entonces a leer de forma antifonal la porción bíblica que vamos a estar considerando. Salmos 46, versículos del 1 al 11. Como siempre hacemos, yo leo el primer versículo y así sucesivamente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Todos, por favor. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Señor, bendiga su palabra. Háblanos, Señor. Puede sentarse, por favor. En la tarde de hoy vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que hemos titulado Cuando nos toca levantarnos, nos toca. El título de la enseñanza que tenemos delante de nosotros hoy es Cristo, mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio. Yo no sé usted, pero yo soy del pensamiento de que son muchas las veces que nos toca levantarnos cuando las circunstancias a nuestro alrededor se tornan contrarias a lo que nosotros esperábamos. Frases como cuando se apaga la luz, cuando lo que sucede no hace sentido, cuando el cielo guarda silencio, son momentos en que pues tropezamos y nos toca levantarnos. Nos toca levantarnos cuando algo nos golpea. ¿Qué cosas nos pueden golpear? Nos pueden golpear las desgracias, la muerte, las enfermedades, las crisis, relaciones rotas, pesadillas, no estoy hablando de sueños necesariamente, hijos pródigos, grandes desafíos en nuestra vida y sobre todo poderosos enemigos. Cada uno de nosotros contamos con 3 básicos enemigos, que es el mundo, Satanás mismo y nuestra propia carne. A través de los años, son muchas las cosas que Dios me ha enseñado, Dios ha tenido misericordia de mí y yo he podido aprender que es precisamente en esos periodos que yo llamo periodos de oscuridad, donde lo que sucede a mi alrededor no hace sentido, cuando lo que sucede no hace sentido y la impresión que tengo es que el cielo guarda silencio, Dios no me está hablando, ¿verdad? Es en esos periodos de oscuridad que yo, y me imagino que todos ustedes que son hijos de Dios y que han nacido de nuevo, que en ustedes reside permanente el Espíritu Santo, es en esos periodos cuando puedo encender la luz de la palabra de Dios. Y es en esos momentos en que de una forma radical mi perspectiva de lo que está pasando a mi alrededor es favorablemente transformada. He aprendido a través de los años y particularmente en los últimos tiempos que la palabra de Dios ciertamente puede llegar a ser para mí lo que fue para el salmista, lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Particularmente el libro de Salmos, que es lo que en este día estamos considerando. Me parece a mí que el mensaje claro que nosotros tenemos en el libro de Salmos es que el dolor, las pruebas, la tristeza, el desengaño
son una realidad en la vida de todo verdadero creyente. Si bien es cierto, también nos enseña que ante la presencia de ese dolor, pruebas, tristeza y desengaños, la presencia de Dios es aún más real. En el libro de Salmos encontramos esperanza, fortaleza, encontramos consuelo en tiempos de dificultad, tiempos en que truenos, centellas a nuestro alrededor provocan que muchas veces salgamos corriendo en busca de refugio. Como otros creyentes, el libro de Salmos ha sido para mí medicina en tiempos de sufrimiento y en las muchas veces que he sido herido. El libro de Salmos ha sido como un vendaje, ¿verdad? Ha sido como un ungüento que me ha ayudado a sanar. En muchas ocasiones, luego de leer detenidamente algunos de los salmos, me he preguntado acerca del contexto en el cual el salmista escribe lo que escribe, las dificultades, la adversidad que el salmista pudo estar experimentando en esos momentos. El Salmo 46 es un salmo que ha jugado un papel muy importante en mi vida y que me parece a mí que es como un monumento ante el poder de Dios, lo que Dios ha hecho por su pueblo, lo que Dios está haciendo por su pueblo y lo que Dios promete hacer por su pueblo. Un monumento, entre otras cosas, es algo que tiene la función de ayudarnos a recordar algo que tiene valor, algo que es beneficioso. Y me parece que el Salmo 46, si vamos a referirnos a él en este contexto, lo que acabo de decir, nos recuerda que no hay ninguna barrera en la vida del creyente que por medio del poder de Dios y la intervención de Dios, todo creyente no pueda superar. Salmo 46, en mi caso personal, de una forma radical, muchas veces ha reajustado mi perspectiva de la vida. Me ha enseñado, entre muchas otras cosas, que con Dios todas las cosas son posibles. Me ha enseñado que el verdadero issue no es la intensidad de la adversidad, de la aflicción, del dolor, del abandono. Que el issue no es el poder de enemigo o esas condiciones que acabo de mencionar. Que lo que en realidad es importante es lo asombroso del poder de Dios, la fidelidad de Dios. Salmo 46, versículos del 1 al 11. Yo le suplico que en esta tarde me conceda unos minutos para poder hacer una exposición simple, detenida, de este Salmo 46, y luego que me dé la oportunidad de compartir con usted la prescripción que Dios tiene para nosotros a través de este Salmo para esos momentos en que nosotros somos impactados por la adversidad, las tormentas que vienen a nuestra vida. Salmo 46 comienza en el versículo 1 con una declaración que es simplemente contundente. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si alguno de nosotros ha estado en los caminos del Señor por algún tiempo, pues necesariamente tiene que haber leído, tiene que haber estudiado, tiene que haber escuchado predicaciones, tiene que haber cantado alabanzas basadas en ese versículo número 1 del Salmo 46. Nota que dice que Dios es nuestro amparo. No son ejércitos lo que son nuestro amparo, no son fortalezas lo que son nuestro amparo, no son personas lo que son nuestro amparo. Nota que también dice que Dios es, no es que Dios era nuestro amparo o que será nuestro amparo, dice que es, la implicación que es en el día de hoy. Es nuestro amparo, que quiere decir nuestro refugio. Sugiere algo que es impregnable. Y también sugiere algo que es accesible, porque para poder ser refugio tiene que ser accesible. Y es nuestra fortaleza. En el hebreo es nuestra fuente de fuerza. Es nuestro pronto auxilio. La implicación es que es cercano y que siempre está presente. En las tribulaciones, obviamente se refiere a nuestras dificultades, a los aprietos que vienen a nuestra vida. Por lo tanto, versículo 2
a la luz de lo que acabo de decir acerca de lo que Dios es, nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, el salmista dice, por lo tanto, ¿verdad? A la luz de lo que se ha dicho anteriormente, no temeremos, pondremos nuestra fe única y exclusivamente en Dios. Y añade, aunque la tierra sea removida, aunque lo que es la base de las cosas que se ven, que es la tierra, entre en convulsiones o sea cambiada totalmente, aunque se traspasen los montes en el corazón del mar, aunque los objetos creados más firmes, que son los montes, se sumerjan en total destrucción. Versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque todas las cosas se enfurezcan y revelen su poder para alterar la paz, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, en otras palabras, los montes podrían referirse a los Andes, a los Alpes, al Himalayas. Cada una de estas cadenas de montañas, cordilleras podrán temblar, pero lo que el salmista sugiere es que nuestra fe tiene una base más firme, no va a temblar. Versículo 4 hace referencia simbólica a Cristo, al Espíritu Santo, a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, el favor de Dios. Eso está encerrado en la frase del río. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Las corrientes sugieren el trabajo del Espíritu Santo. Alegran la ciudad de Dios. En el Antiguo Testamento era Jerusalén. En el Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo. Y se puede decir que alegran la ciudad de Dios porque le aseguran que sus necesidades van a ser llenas. El santuario de las moradas del Altísimo, Antiguo Testamento, moradas, Jerusalén, Nuevo Testamento, el creyente es el templo del Espíritu Santo. Versículo 5. Dios está en medio de ellas, por consiguiente, si Dios está en medio de ellas, su ayuda es segura y cercana. No será conmovida, será acosada, pero no será destruida. No puede ser destruida porque es imposible que eso suceda si Dios está dentro de ella. Dios la ayudará. Dice la Escritura que el ángel de Jehová destruyó, eso lo vemos en Segunda de Crónicas, el ejército de Sennacherib, un rey que iba a atacar al pueblo de Israel. Dios la ayudará al clarear la mañana. Al clarear la mañana, ese es el momento más oscuro de la noche. Estamos hablando del amanecer. Bramaron las naciones, versículo 6, titubearon los reinos, ¿verdad? Dio él su voz y se derritió la tierra. En otras palabras, la palabra de Dios tiene autoridad sobre corazones duros, tiene autoridad sobre ejércitos. Versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros porque gobierna los ángeles, las huestes celestiales y todo el universo. Ese que hace eso está con nosotros, está alrededor nuestro, está dentro de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra. En otras palabras, los que destruyen fueron destruidos, los que desolaban fueron desolados, que ha hecho portentos en la tierra. Versículo 9. Venid y ved las obras de Jehová, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros de fuego. En otras palabras, aniquila, demuele los grandes poderes, hasta que llegan a un punto que están tan aniquilados que no pueden provocar conflicto alguno. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando dice estar quieto se refiere quietud de palabras, quietud de acciones y también quietud interna. Estar quieto sugiere la idea de sentarse y esperar pacientemente. Estar quieto sugiere la idea de decirle que no a la murmuración. Estar quietos, conocer que yo soy Dios. Reconoce que Él es Dios. Reconoce su soberanía. Reconoce su perfección, su santidad, su bondad, su fidelidad.
Y al reconocer que Él es Dios, entonces adórale, obedécele y sométete a Él. Estar quietos, conocer que yo soy Dios. Y ese Dios dice que será exaltado entre las naciones, será honrado, será adorado entre las naciones. Será enaltecido en toda la tierra, entre todos los pueblos. No importa la degradación de la cultura, la sociedad, el tiempo que sea, y no importa cuán pecadores sean las personas que viven en esos pueblos. Versículo 11, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, está con nosotros. Nuevamente Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es nuestro refugio en la tribulación, es nuestro refugio en la oscuridad, es nuestro refugio cuando usted y yo pasamos por el valle de sombra de muerte. En las notas suyas, note por favor que hay una sección en la primera página que dice la inmutable desprescripción de Dios para nuestras tormentas de problemas. Hay unas cosas que usted y yo precisamos hacer. Lo primero que necesitamos hacer es esto. Cuando lleguen las tormentas de problemas, debemos retirarnos a nuestro refugio. Y ese refugio es el cual el versículo 1 hace referencia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es nuestro amparo, subraye eso, es nuestro amparo, que también es sinónimo de refugio en el idioma hebreo. Amparo, refugio, esas palabras comunican la idea de un lugar tranquilo, de un lugar donde usted y yo, si entramos, lo hacemos en busca de protección. Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas nos hablan de un rey llamado Ezequías. Nos dicen muchas cosas acerca de este rey, sobre todo enfatiza el hecho de que este rey, en un momento de persecución, encontró refugio y amparo en el templo, adentro, no fuera. Nos dice la Escritura que cuando entró en el templo, derramó todo su ser delante de Dios, presentó delante de Dios cada detalle de su vida. Someto a su consideración que el concepto de Dios como nuestro amparo, como nuestro refugio, se encuentra diseminado, esparcido, regado, si usted quiere, en todo el Antiguo Testamento. En las notas suyas, en la pantalla, en su Biblia, sobre todas las cosas, encontramos evidencia de eso. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27. El Dios eterno es nuestro refugio y sus brazos eternos son tu apoyo. Salmos 91, 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 18, versículo 2. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, y nuevamente mi alto refugio. Hay muchas cosas que estos pasajes bíblicos a través de mi jornada con el Señor me han enseñado. Una de ellas es que por medio de mis experiencias, Dios me ha permitido ver que en Él siempre tenemos un refugio garantizado. Un refugio que está abierto 24/7 y un refugio que va a tener todo lo que yo necesite en medio de cualquiera que sea la tormenta que yo pueda estar experimentando. Me parece a mí prudente compartir con ustedes que eso no siempre ha sido de esa forma. En el día de hoy, yo sé que en Dios tengo un refugio donde todo lo que yo necesite está garantizado. Pero no siempre fue de esa forma. Mi tendencia por muchos años fue que a la menor señal de alguna tribulación, de alguna incomodidad, de algún problema, lo primero que hacía era depender de mis propios recursos y luego de eso tratar otras alternativas. Y por último, cuando ninguna de esas cosas funcionaba, lo que yo optaba por hacer era hacer lo que necesitaba hacer en primera instancia, que era refugiarme en mi Dios. En otras palabras, yo primeramente trataba de resolver los problemas por mi propia cuenta y eventualmente me daba cuenta que no podía resolverlos. Alguien dice amén, aleluya. Segundo, me refugiaba en mis familiares, en amigos, ¿verdad? Y el resultado siempre era el mismo.
Hay un problema con refugiarse en amigos cercanos muchas veces y también a veces en familiares. Muchas veces nuestros amigos no nos dan el consejo correcto. Casi siempre no proveen la seguridad en el apoyo que nos dan, que usted y yo necesitamos. Y la inmensa mayoría de las veces los amigos lo que hacen es agravar el problema. En mi caso, yo no sé el suyo, pero muchísimas las veces en que finalmente terminaba haciendo lo que tenía que haber hecho en primera instancia, que era acercarme a mi pastor terrenal y el verdadero pastor, ¿verdad? Buscando su consejo bíblico, y él siempre me conducía a ese que está con nosotros cuando caminamos por el valle de sombra de muerte. Así que lo primero que tenemos que hacer es, cuando llegan las tormentas de problemas, dificultad, adversidad y aflicción a nuestra vida, debemos retirarnos a nuestro refugio. Y nuestro refugio es un refugio asombroso, primeramente. Y segundo, nuestro refugio es un refugio accesible. En el versículo 1 nos dice lo siguiente: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto auxilio, la frase sugiere facilidad para encontrar. Es pronto auxilio porque es fácil de encontrar en la tribulación. Y la palabra tribulación, esa en particular, sugiere la idea de algo estrecho. La pregunta entonces que es obvia es: si usted y yo en algún momento nos hemos encontrado en un lugar estrecho, yo diría de esta forma: ¿ha estado usted recientemente en un lugar estrecho? Yo he estado recientemente en un lugar sumamente estrecho. Estrecho, estoy hablando de esos lugares donde usted se encuentra entre la espada y la pared. Estrecho es el lugar donde la situación es tan incómoda que usted y yo casi no podemos movernos. La palabra de Dios enseña que Dios es nuestro pronto auxilio y es fácil de encontrar en los momentos de mayor necesidad. La triste realidad es que muchos de nuestros amigos quieren ayudarnos, pero la triste realidad es que en los momentos en que usted y yo más necesitamos a esos amigos muchas veces lo que hacen es que arrancan a correr. Cuando la cosa se complica, cuando la cosa se pone fea. La buena noticia es que nuestro Dios no es así. Cuando usted y yo estamos en lugares estrechos, difíciles, la Escritura enseña, es cuando más cercano Dios está de nosotros. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, Moisés, en el versículo anterior, está pidiéndole a Dios que le muestre el camino, ¿verdad? Y en el versículo 14, ahí leemos en Éxodo 13:14, yo mismo te acompañaré y te haré descansar, dijo el Señor. En otras palabras, mi presencia te acompañará y te daré descanso, dice Jehová. Así que podemos ver entonces que cuando llegan las tormentas de problemas, de paso, no es que cuando llegan, es que siempre llegan. Y es que probablemente en este momento en la vida suya han llegado. Y como dijimos muchas veces, creo que en el texto que le envié ayer también le señalé al comienzo, que usted y yo, si somos creyentes en esencia, somos personas que una de tres condiciones. Estamos pasando por medio de una tormenta, o estamos saliendo de una tormenta, o estamos entrando a una tormenta y no nos percatamos de ello. Cuando eso sucede, debemos hacer esto, debemos retirarnos a nuestro refugio. Y Dios es nuestro refugio. Es un refugio asombroso, es un refugio accesible y es un refugio interesante por demás que no se envejece. Versículos 2 y 3 dice lo siguiente: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El salmista parece estar preguntando, entre otras cosas, ¿cuál es la peor calamidad? ¿Cuál es la peor catástrofe natural que tú te puedas imaginar? Entonces sugiere el salmista una inundación que puede remover montañas, una inundación que puede cubrir toda la tierra. En esencia, lo que a mí me parece escuchar que el salmista está diciendo
es esto. Edwin Torres Romero: si se deshace la tierra, si se hunden los montes, si surgen tsunamis, y aunque haya toda clase de terremotos, no hay razón para ponerte ansioso. That's what it said. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es el eterno creador. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Me parece que tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. Primero, lo inevitable de las tormentas, de la adversidad, aflicción, dificultad, todo ese número de cosas que pueden ser sinónimos de tormentas en este caso, problemas. Cuando surgen, no es que si van a surgir, es que cuando surgen, porque siempre surgen, usted y yo tenemos una opción. Yo tengo esa opción en esta hora, en este momento, a esta hora, a la 1:34 del 4 de marzo del 2025. La opción que yo tengo es que yo puedo retirarme a mi asombroso, accesible y eterno refugio. Y cada uno de nosotros podemos hacerlo también. El punto detrás de lo que acabo de decir es esto. Conocer estas extraordinarias verdades, que usted y yo tenemos un refugio que está accesible, que no envejece, que es asombroso, ¿verdad? Conocer eso, por eso lo estoy mencionando, nos fortalece espiritualmente y nos llena de valor, nos llena de ganas de seguir hacia adelante, independientemente de lo desalentado, de lo defraudado, de lo desanimado, de lo frustrada que usted y yo podamos estar con nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué usted y yo debemos hacer para poder enfrentarnos victoriosamente al desafío que usted y yo podamos tener delante de nosotros? ¿Cuántos de ustedes tienen algún desafío en esta hora delante de ustedes? Conozco a algunos de ustedes que tienen serios desafíos en esta hora. Yo los comparto con ustedes. Segundo, cuando lleguen las tormentas de problemas que van a llegar, ¿verdad? Cuando lleguen, debemos redescubrir nuestra fortaleza. No solamente debemos retirarnos a nuestro refugio, una vez estemos ahí en ese refugio, debemos redescubrir nuestra fortaleza. ¿Okay? Now, una cosa yo sí sé, que cuando las cosas están bien en mi vida, yo no soy tan propenso a buscar de mi Señor como lo soy cuando la cosa está difícil. ¿Okay? Mi experiencia me ha enseñado que los problemas y desafíos me empujan más y más a los brazos amorosos de mi Padre Celestial. Y yo no sé usted, pero mi caso es que cuando yo me muevo en dirección a los brazos amorosos de mi Padre Celestial, el resultado es que siempre me siento seguro. El resultado es que siempre me siento consolado y gozoso, independientemente de la circunstancia adversa que me esté rodeando. ¿Por qué eso es de esa forma? Me parece que cuando me encuentro en los brazos de mi Padre Celestial, siempre descubro que no solamente Él es mi seguro refugio, también de Él emana mi fortaleza. ¿Cómo entonces podemos usted y yo, cristianos, creyentes, redescubrir nuestra fortaleza? Escriba esto en sus notas, por favor. Debemos redescubrir el poder secreto que reside en nosotros. Para muchos de ustedes no es ningún poder secreto porque están claros, saben lo que le enseña la Escritura. Pero para otras personas la idea de lo que estamos sugiriendo probablemente sea algo nuevo. Ahora, cuando yo digo debemos redescubrir el poder secreto que reside en nosotros, lo vamos a considerar en el contexto del pasaje bíblico que estamos considerando, el Salmo 46. Permítame explicar qué es lo que quiero decir. La Escritura enseña que en tiempos del Antiguo Testamento, cuando un enemigo se acercaba a las murallas, ¿verdad?, a una ciudad, las murallas y las puertas de esa ciudad, lo primero que hacían es que eran fortificadas, ¿verdad?, fortalecidas, aseguradas. La intención de Nehemías en el contenido de lo que usted y yo conocemos como el libro de Nehemías, ¿verdad? La fortificación, la seguridad de ese pueblo, ¿verdad? Y luego de que las puertas y las murallas de la ciudad eran fortificadas,
el pueblo entraba y se refugiaba dentro de ella, ¿verdad? Ahora, en el contexto que eso sucedía, el pueblo está refugiándose dentro de la ciudad, de esas murallas, detrás de esas murallas, obviamente es porque estaba a la expectativa de un ejército enemigo que viniese a atacarle. Y lo que yo quiero compartir en este momento con relación a eso es algo que vemos presente en este Salmo 46. El mayor temor del pueblo o de toda la gente en circunstancias como esa no eran las armas que el ejército enemigo pudiese traer, catapultas, por ejemplo, rocas que se le lanzaban, flechas encendidas. Lo que se nos dice es que el mayor temor que el pueblo tenía era que el suministro de agua, que el suministro de alimentos fuese cortadas. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, ¿verdad? Desde el capítulo 2 hasta el versículo 2 hasta el versículo 30, leemos algo muy interesante. Voy a tratar de resumirlo porque no tenemos mucho tiempo. Ahí nos dice que el rey Ezequías se había preparado para la llegada de los asirios. Y nos dice también que en las afueras de Jerusalén había un manantial de agua llamado Gihón, el cual suplía agua a los habitantes de Jerusalén. Ezequías construye un conducto subterráneo de probablemente 1800 pies de largo, conforme a los que han escrito sobre este particular. Al hacerlo, trae las aguas del manantial por debajo de las murallas a un estanque en el mismo medio de la ciudad. Se nos dice entonces que Ezequías luego cubre todas las huellas de su trabajo para que el rey de Asiria no supiese dónde el suministro de agua se encontraba. ¿Right? Ahora veamos entonces lo que el versículo 4 nos dice, porque el versículo 4 hace referencia precisamente a este incidente. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Subraye eso, por favor. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Okay? Ahora bien, en la palabra de Dios, el simbolismo, el significado del agua, me parece a mí que desde Génesis hasta Apocalipsis es sumamente consistente. La palabra enseña que el Espíritu de Dios siempre está presente para refrescarnos. El Espíritu de Dios siempre está presente para limpiarnos, para fortalecernos, particularmente en la jornada de nuestra vida. La Escritura simbólicamente se refiere al Espíritu Santo como un manantial eterno que nunca se seca. Cristo, en más de una ocasión, habló sobre el particular. En una ocasión, estando cerca de un pozo de agua, dijo lo siguiente. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, el incidente que usted y yo conocemos, el intercambio que él tiene con la mujer samaritana. Jesús le contestó, cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed, haciendo referencia al manantial, pero el que beba del agua que yo le daré, haciendo referencia de él, ¿verdad? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, Cristo habla sobre el particular también. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cuál es la enseñanza detrás de esto? ¿Cuántos son cristianos? Nadie puede ser un verdadero cristiano a menos que el Espíritu Santo de Dios esté residiendo permanentemente en él o en ella. Y si usted es cristiano o cristiana, el Espíritu Santo que reside en usted, yo les recuerdo humildemente en esta hora, es la fuente secreta de agua que da vida y poder. ¿Por qué le señalo eso? ¿Por qué hacer referencia a ese particular en el poco tiempo que tenemos en esta enseñanza en esta tarde? Me parece a mí que el cristiano promedio no vive consciente del poder del Espíritu Santo que ha venido a vivir permanentemente dentro de él. Esa era la preocupación, una de las preocupaciones mayores del apóstol Pablo.
como lo expresa ahí en Efesios capítulo 1, versículo 19, ¿verdad? Ahí, en Efesios capítulo 1, usted sabe, me imagino, que Pablo está orando, ¿verdad?, por el pueblo de Dios, por la iglesia del Señor Jesucristo, particularmente por los cristianos de Éfeso. Y está Pablo orando en ese momento para que ellos pudiesen comprender cuán grande y sin límites es el poder de Dios. Versículo 19, y cuán grande y sin límites es su poder. Y hablando del poder, dice, el cual actúa en nosotros los creyentes. Ese poder es el mismo que Dios mostró con fuerza y potencia cuando resucita a Jesucristo de entre de los muertos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene mucho que ver conmigo. ¿Okay? En mi país dicen, cuando la cosa se le complica a alguien, cuando lo que a nuestro alrededor no hace sentido, cuando las cosas se ponen color de hormiga brava, right? Cuando estoy en un lugar sumamente estrecho, cuando no tengo opciones, cuando no tengo tiempo, cuando no tengo recursos, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando la cosa se complica de esa forma, ¿verdad? Pues, ¿qué podemos hacer? Mi pregunta es a mí mismo, ¿por qué insistir en buscar ayuda externa de otras personas, recursos humanos, cuando la cosa se te pone difícil, cuando se te tranca el dominó, cuando el abandono de otras personas se hace una realidad en la vida tuya, cuando lo que sucede a tu alrededor no tiene sentido, cuando parece que todo se ha acabado? ¿Por qué Edwin Torres buscar ayuda externa en medio de estas tormentas? Cuando el todopoderoso Dios no solamente está a tu alrededor, sino también está dentro de ti. ¿Por qué no buscar ayuda para utilizar lo que estamos hablando, que Cristo habló de sí mismo? ¿Por qué no buscar ayuda de tu fuente personal de agua viva? La otra cosa que usted y yo debemos hacer al redescubrir nuestra fortaleza, debemos redescubrir la persona secreta que reside en nosotros. Versículos 5 y 6 dice algo muy interesante. Dios está en medio de ella, no será conmovido, Dios la ayudará al clarear la mañana. Subraye eso, Dios la ayudará al clarear la mañana. La palabra enseña que eso fue lo que Dios hizo cuando el ángel del Señor aniquiló al ejército asirio que hice referencia hace un momento. Interesante también que en el libro de Daniel se nos dice que Dios también se manifiesta de forma poderosa, y usted conoce la historia, en el horno de Nabucodonosor, cuando Dios interviene para proteger los tres siervos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, en Daniel capítulo 3, versículo 25. Leemos lo siguiente. Y él dijo, sin embargo, Nabucodonosor, yo veo 4 hombres sueltos, solamente habían 3, pero él ve 4. Cuando se pasean, o que se pasean, debió haber dicho, en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a un hijo de los dioses, obviamente haciendo referencia a nuestro Señor. La enseñanza es simple, breve. Cuando usted y yo estamos entre la espada y la pared, como estamos algunos de nosotros en este momento, cuando estamos cercados a nuestro alrededor, lo que yo someto a su consideración es que la palabra me enseña que es en esos momentos, cuando estoy entre la espada y la pared, cuando estoy cercado, ¿verdad? Es cuando nuestro Dios está más cerca de nosotros. Amén. Tercero, cuando llegan las tormentas, que llegan, que siempre llegan y van a seguir llegando, usted y yo debemos reenfocar nuestros pensamientos, que es lo que hemos tratado de estar considerando en los últimos meses en el trabajo de Matete todos los miércoles.
A través de los años, Dios ha estado renovando mi entendimiento, mi mente, sacando cosas, reemplazándolas con cosas correctas. Y en el proceso, pues, me ha enseñado, algunas cosas me han tomado tiempo para aprender, otras cosas las he aprendido la primera vez que me lo ha enseñado, otras veces me ha tenido que repetir la misma lección en docenas de ocasiones. Pero una cosa que yo he aprendido a través de los años es que en tiempos de problemas el consejo de Dios es el consejo de Dios. No es una cuestión de filosofía, principios, verdades, postulados. No es una cosa abstracta. En tiempos de dificultad, de tormenta, cuando la cosa se complica, cuando he estado entre la espada y la pared, cuando la impresión ha sido de que no hay salida, de que todo se ha acabado, me he percatado de que el consejo de Dios, la palabra de Dios, no es una compilación de filosofía, como acabo de decir, abstracta. En esencia, es un plan de batalla. Esto es lo que tienes que hacer. Y es un plan de batalla efectivo. Y es pragmático en el sentido que tiene aplicación para mi diario vivir. A ver si me puedo explicar un poquito mejor. La palabra, entre muchísimas cosas importantes, nos recuerda que la mente es el elemento probablemente, no el más importante, pero es un elemento importantísimo en la armadura que Dios nos ha concedido a nosotros para batallar, para vivir la vida cristiana. Es un elemento importante en nuestra armadura ofensivamente y defensivamente, como arma y como escudo. Los que han venido en los últimos meses al trabajo de matete que hacemos los miércoles en la noche, han estado escuchando constantemente la palabra de Proverbios capítulo 4, versículo 23, yo incluido en ese grupo que ha estado escuchándola. Donde la exhortación es que en medio de la multitud de cosas importantes que hay en tu vida, porque en la vida tuya y mía hay multitud de cosas que son sumamente importantes, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, insiste que hay una cosa que está por encima de todas las demás cosas. Y por eso es que dice, sobre toda cosa que guardes, que protejas, que cuides, cuida tu mente, cuida tu corazón, tu mente, sinónimos en ese contexto, porque de él emana la vida. Lo que tú eres es lo que tienes en la mente. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en que nosotros estamos en este momento en una batalla espiritual? Levanta la mano, no levanta la mano, that doesn't change anything. Todos estamos en una guerra espiritual. Constante, 24/7. Los soldados, militarmente hablando, ¿verdad? Cualquier ejército, no importa el país que sea, saben que cuando su enemigo está mentalmente desmoralizado, está casi derrotado. Es cuestión de tiempo, es cuestión de nada, diríamos en mi país. Eso es una realidad militarmente hablando, pero en el contexto que estamos considerando en el día de hoy, también lo es. Por lo tanto, preciso agarrarme de la verdad que Dios me da en Proverbios 4:23, sobre toda cosa que guardes, que protejas, que cuides, asegúrate que lo más importante para ti es guardar, proteger tu mente, porque lo que tú eres es lo que tienes en tu mente. Por lo tanto, ¿cuántos tienen batallas en este momento? Ay. No es que yo haga así porque me alegre que tenga batalla, es que son muchas las que tengo. Tengo muchas batallas. ¿Sí?
Si alguno lo tiene y quiere alguna, yo se le puedo regalar 2 o 3 sin problema. Ay, Señor. Gracias, Padre, por hacerme reír en este momento. El punto es que usted y yo precisamos enfrentarnos a la batalla de la vida con nuestros pensamientos en el lugar correcto. Con nuestros pensamientos fijos en Dios. Fijos en la palabra de Dios. Este es un buen momento para decir amén, aleluya, gloria a Dios. Ay, a veces nos va por encima de la cabeza, ¿verdad? Cuando tenemos que decir amén. That's true, that's the right moment. Cuidar, cómo cuido y cómo protejo y mi mente, mi corazón, pues simplemente mantenerlo fijo en Dios y en su palabra. Así. No es, pues no voy a escuchar esto, y no voy a ver tal cosa, y no voy a hablar con fulano, y no voy a contestar lo que aquella me envíe. No, eso es práctico, lo voy a hacer. Pero eso no te va a ayudar mucho a menos que tu pensamiento esté fijo en Dios y su palabra. Amén. Particularmente si tú eres como yo, que soy propenso a meter la pata. ¿Cuántos son propensos a meter la pata? Decíamos, ¿verdad? Aprovecho la oportunidad, no está en mis notas, tiene que ver con esto, pero decíamos nuevamente en la clase que tenemos los domingos por la mañana, que es a las 11 de la mañana, está abierto para todos los que quieran venir. ¿Right? Se llama, la Biblia dice, ¿no? Decíamos que pues, en nuestro deseo de alcanzar santidad y vivir piadosamente, ¿verdad? Pues necesitamos disciplina. Necesitamos perseverar. Y decíamos que al comienzo de nuestra jornada con el Señor, en nuestro deseo de vivir piadosamente, vivir conforme a la voluntad de Dios, en nuestra determinación de deseo de vivir piadosamente, pues que íbamos a experimentar más fracasos que victorias. ¿Right? Es de esperarse. Al comienzo se supone que sea así, pero a medida que vamos progresando, que vamos madurando, pues la tortilla se debe virar. Siempre vamos a experimentar fracasos, pero entonces deberían ser más éxitos que fracasos. ¿Cuántos entendieron eso? No es nada complicado. ¿Right? Pero entonces lo que Dios nos da a través de Bridges, que es el pastor que Dios utiliza para darnos este material, es un insight, ¿sabes? Es una verdad, un principio profundo, extraordinario, que nosotros muchas veces no le damos la atención que debemos darle. Y es el hecho de que en la medida que usted y yo vayamos profundizando en nuestro conocimiento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, más claro, más evidente va a ser el pecado en nosotros. Lo que quiere decir que en la medida que vamos madurando nosotros, ¿verdad? Más conocimiento de la palabra, más entendimiento de lo que Dios es y su santidad, lo que muy bien puede provocar es que nosotros nos demos cuenta de lo mal que estamos. Y la expectativa de que tengamos más éxito y más victorias, pues no sea real, no porque ande algo mal en nosotros, sino que simplemente ahora nosotros, al conocer la verdad, el espejo de la verdad está tan cerca de nosotros que nos damos cuenta de nuestras imperfecciones. Tiene nada que ver con lo que estoy hablando aquí en este momento, pero tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Claro que sí. Lo último que quiero que veamos es la forma en que usted y yo podemos ofrecer nuestros pensamientos a Dios en tiempos de crisis. ¿Cómo podemos hacer esto? Esta parte encajaría perfectamente en lo que nosotros hacemos los miércoles en las sesiones de matete que Dios nos ha permitido tener. Y que volvemos a insistir que si usted quiere hacer algo que vale la pena, venga y participe. Pero es que yo lo puedo ver por internet, yo no tengo que venir. Pues, ¿sabes? Podrías hacerlo, claro que sí. Pero la función, la realidad de estar presente no tiene que ver tanto contigo, tiene tanto que ver con las demás personas. Y no quiero desviarme mucho sobre el particular, pero vuelvo a exhortarle. Si tienes la capacidad, ven. Si no puedes venir los dos, venga uno. Me refiero a los dos, un matrimonio, ¿verdad? Si fuera un matrimonio. Venga uno, pero venga, participe, esté presencialmente, ¿verdad? Okay. Particularmente si puede hacerlo. ¿Cómo puedo ofrecer mis pensamientos a Dios en tiempos de crisis?
Lo primero es que debemos recordar las grandes obras que Dios ha hecho. Así lo puedo hacer. Recordando, enfocándome en Dios, ¿verdad? Enfocándome en Dios, en su palabra, ¿verdad? Así es como cuido, protejo, ¿verdad? Mi mente, mi corazón, enfocándome en Dios y en sus hechos y en sus obras. Versículos 8 y 9. Fíjese que dice, venid y ved las obras de Jehová. Subraye eso, por favor. Venid, ved las obras de Jehová. Y añade, el cual ha hecho portentos en la tierra. El que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. El que quiebra el arco, el corta la lanza, quema los carros en el fuego. Y eso hablamos un poquito sobre el particular. Pero hay un principio divino que, en conclusión, me parece apropiado destacar o señalar. Y es este. No es muy complicado, pero si quiere lo puede escribir. O por lo menos haga que él está escribiendo y así yo me emociono y pienso que usted está siguiendo mis instrucciones. Okay. Este es el principio divino. El Dios de hoy es el mismo Dios de ayer. Te dije que no era nada de otro mundo, pero es correcto. Si el Dios de hoy es el mismo Dios de ayer, preste atención que es importante, eso quiere decir que si yo quiero saber qué puedo esperar de Él, todo lo que tengo que hacer es que revisar su récord en el pasado, porque es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de mañana. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cuál es la aplicación práctica de eso? Para mí es esta: el mismo Dios que me sostuvo en el pasado y que me dio victoria en aquellas crisis, es el mismo Dios que está a mi lado en el día de hoy, en mayo 4 del año 2025. Es el mismo Dios que está conmigo en medio de la prueba que paso en este momento. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, ¿verdad? Hemos estado haciendo referencia a este rey Sennacherib, ¿right? Esa palabra se me hace difícil pronunciarla, perdóname, ¿ok? Pero es en referencia a lo que Dios hizo, un evento, una acción de Dios, que el pueblo de Israel rehúsa olvidarse. Que constantemente el pueblo de Israel lo trae a colación, aún en el día de hoy, en este momento probablemente. Constantemente recordándose de eso, trayendo a nuestra memoria, rehusando olvidarme de eso, acordándome de acordarme del pueblo de Israel acerca de lo que pasó, el evento en el cual el rey Sennacherib estuvo envuelto. Versículo 35, Segunda de Reyes 19. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios, ¿a cuántos? 185,000 hombres. Remember that. Y ellos constantemente, ¡ay, no te olvides de lo que pasó! Acuérdate de lo que hizo. Porque ese es el mismo que está conmigo en el día de hoy. Ese es el mismo que va a estar contigo dentro de 2 semanas. Ese es el mismo que está contigo aquí y va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Y luego dice, a la hora de levantarse por la mañana, cuando más oscuro se pone, gloria a Dios. Todo era cuerpos de muertos. La historia nos dice que aquella noche dramática donde Dios interviene y provoca la destrucción del enemigo del pueblo de Israel, nos dice la historia, que es lo que he tratado de comunicar en varias ocasiones en distintas formas en los últimos 2 o 3 minutos, que esa dramática destrucción del enemigo se convierte en una especie de monumento en la memoria del pueblo de Israel, que ellos nunca se han olvidado. Y se lo repiten constantemente. Y se nos dice
que lo que pasó aquella noche era algo que tendría que ser pasado de generación en generación. En el lenguaje común, como decimos nosotros, en arroz y habichuela, o en taco, en calamar, en lo que sea, ¿verdad? You know? Lo que tendría que ser pasado de generación en generación era, ¿ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo el ángel del Señor aniquiló a los asirios? De la misma forma que estuvo con ellos, de seguro va a estar con nosotros y también nos va a proteger. ¿Right? ¿Cómo puedo ofrecer mis pensamientos a Dios en tiempos de crisis? Es lo que estamos tratando de contestar. ¿Por qué insistir en eso? En el día de ayer, salí de mi casa en la tarde, buscando algo que necesitaba para limpiar la piscina que tenemos allá, que está complicada, está bien fea. Llegué a este lugar donde venden esos, los bleach, ¿right? Y es un plaza, ¿verdad? Y usted sabe que en plaza hay esas cosas en la carretera, en la calle, que you have to stop, ¿verdad? ¿Sabe? Pasar poquito a poco. ¿Cómo se llama eso? Esa cuestión, ¿verdad? Okay. La cuestión es que, interesante como una cosa. Yo voy poco a poco, obviamente. De momento veo a una persona mayor que está cruzando. Va a cruzar y me mira y yo le hago, pase. La persona que cruzó fue el ser humano que Dios utilizó para compartir el plan de salvación conmigo. Jim Preacher. Él no me reconoció a mí. Yo lo reconocí a él. Y yo inmediatamente llegué al lugar donde iba a comprar el bleach y yo me quedé un buen rato ahí recordando. ¿Cómo puedo ofrecer mis pensamientos a Dios en tiempos de crisis? Debo recordar las grandes obras que Dios ha hecho. Cargado, taco en mi garganta, tantos issues que muchos de ustedes conocen. En ese momento ahí, Dios pone a este Señor nuevamente en mi camino. Y yo al llegar al lugar, el pinche penny, anuncio gratis, ¿ok? Me detengo ahí un buen rato a recordar. Lo que yo quiero poner delante de ti en este momento es que yo personalmente he aprendido con las luchas que he tenido y continúo teniendo, es que el poder de la memoria es algo extraordinariamente formidable. Pero el hecho es, preste atención, que es formidable para bien o puede ser formidable para mal. You pick and choose. Por lo tanto, debemos utilizar nuestra memoria para bien. ¿Right? Y cuando nos acosan las tormentas de problemas, como nos acosan en esta hora, necesitamos que nuestras memorias, ¿cuánto están en Cristo?
está en Cristo, su memoria es santificada. Antes de Cristo no, pero en Cristo nuestras memorias son santificadas. ¿Right? Necesitamos que nuestras memorias santificadas, nos convenzan de algo. De que no importa lo que esté pasando, Dios está en control. Además, la hija me mandó un texto ayer, algo que ella encontró y no me acuerdo exactamente lo que decía, pero lo que decía era esto. No importa, papi, como se vea toda la cosa alrededor, no importa el revolú que se vea, no importa lo oscuro que se vea, no importa que no se sabe ni la hora que es, como decimos los boricuas, ¿verdad? Pues sabe, ni la hora que es. No todo el mundo está confundido, está perdido, no sabe ni la hora que es, ¿verdad? Decimos, tranquilo porque Dios está en control. Dios. Y nosotros necesitamos que nuestras memorias santificadas nos convenzan de que Dios está en control. Y para eso necesitamos saturarlas de la palabra de Dios. El enemigo está ahí. En este momento probablemente he's pitching you. He's pitching me. Está fastidiándome en este momento. Y a cada uno de ustedes. Pero ¿cómo puede ser que le esté fastidiando y usted está predicando? You bet. Así es como es. Los que se paran aquí a alabar a Dios y a cantar, pues estas son personas que mientras lo están haciendo, las mentes están siendo totalmente atacadas. ¿Cuántos me están entendiendo? Right? No sé en qué mundo usted vive pensando de que eso no es. Así es, esa es la realidad. Esa es la batalla que todos nosotros tenemos. Y precisamos prepararnos, por lo tanto, para enfrentar al enemigo. ¿Cómo hacerlo? Recordando las grandes obras que Dios ha hecho. Gloria a Dios. Segundo, debemos reclamar las grandes promesas de la palabra de Dios. Reclamar las grandes promesas de la palabra de Dios. Versículos 10 y 11. Mira lo que dice. De paso, subraya esta frase. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo recuerdo, no me acuerdo el nombre de él. Me acuerdo de un joven que cuando me regalaron mi primera laptop, yo no sabía lo que era un laptop, nada, ¿verdad? Me regalaron un laptop y entonces él puso un screensaver. Me pregunté, ¿qué tú quieres que le ponga? Que yo no sé lo que es un screensaver primero. Así que, whatever it is, pon lo que tú quieras, no hay problema. Y él lo que puso fue, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Cada vez que la cuestión aquella se apagaba, lo que sabía era estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y así estuvo como por 15 años. Todo lo de estar quieto y conocer que yo soy Dios. Subraye eso. Algo tenía en mente Dios al moverlo a él, a poner eso en my screensaver. Primero, que esténse quietos. Probablemente es una frase con la cual muchos de nosotros estamos familiarizados, porque me imagino que la inmensa mayoría de nuestros padres constantemente nos decían cuando éramos pequeños, esténse quietos. ¿Sí o no? Por lo menos ese era mi caso. Esténse quietos. O cállate. Deja eso. ¿Cuánto estamos entendiendo? Estamos. Una tontería, pero sí. Just to loosen you up, okay? Eso es lo que yo consistentemente me escuchaba de Adela. Adela es mi mamá. Pero también es lo que casi diariamente Dios tiene que hacer conmigo. Shh. Cállate un rato, Edwin Torres Romero. En este momento de mi vida, antes era en silencio, ahora es verbalmente. Si estoy solo en algún lugar, es yo hablándome personalmente, en voz alta. Y constantemente Dios me está diciendo, tranquilo, stop, deja eso, estate quieto, así vas a poder conocer que yo soy Dios. Si hay algo que yo estoy seguro que Dios quiere comunicarte en esta hora, es eso. Lo que pude haber compartido contigo en los primeros 20 o 25 minutos de la enseñanza de hoy quizás fue algo automático.
Lo que en esta hora comparto contigo, entiendo, tengo la convicción total que es palabra de Dios para cada uno de nosotros, por lo menos para mí. Me parece que también para algunos de ustedes también. ¿Cuántos de ustedes tienen opiniones? ¿Ustedes les gusta tener opiniones sobre distintas cosas? Quizás usted vive con alguien que tiene opiniones para todo. ¿Right? Tiene opiniones en cuanto a cómo se debe fregar un plato. Déjame fregar el plato como yo quiera. Bendito sea. Alto, ¿no? Qué bueno es el Señor, ¿ah? Cuando Él quiere, convierte nuestro lamento en baile. La tristeza que pudo haber estado expresada en la vida, en el rostro de algunos de nosotros, de momento Dios la disipa. No con cosas morbosas, sino simplemente porque Él quiere hacerlo. ¿Por qué hablo eso de la cuestión de las opiniones? ¿Verdad? Yo cogeo de esa pata. Y yo me atrevo a decir que muchos de nosotros pasamos gran parte de nuestras vidas argumentando a favor de nuestras propias opiniones. Jugando a la religión que nosotros concebimos en nuestras mentes. Y haciendo un montón de otras cosas, haciendo cuanta cosa tú te puedes imaginar, menos lo más importante que es escuchar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Bíblicamente hablando, refugio es un lugar de quietud, es un lugar de silencio. Yo amo la quietud. Yo valorizo enormemente el silencio. Para mí son como amigos que me ayudan a esconderme del enemigo y que me ayudan, aunque usted no lo crea, a escuchar la voz de Dios. Y en el proceso a recuperar mis fuerzas. Me parece a mí que el Salmo 46 es un salmo glorioso. Es un monumento poderoso, asombroso del poder de Dios. Pero me parece que en el mismo hay una enseñanza central, final, si usted quiere. Está expresada en este último versículo 11, creo que es. 10. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. Mantente quieto, mantente en silencio. Edwin Torres Romero. Entre otras cosas, para que puedas percatarte de la presencia de Dios. Por eso es que dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y segundo, mantente en silencio para que puedas percatarte del propósito de Dios.
El propósito es que Él va a ser enaltecido en toda la tierra. Jehová de los ejércitos, como le dije, es Jehová Sabaoth. El Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes de todos los ángeles celestiales. ¿Por qué usted habla de eso? ¿Eso tiene alguna importancia? Sí la tiene. Leímos el incidente donde Sennacherib estaba envuelto, el rey, que el ángel del Señor fue enviado desde el cielo a defender a Jerusalén, y él solito, ¿se acuerdan? Acuérdense de repetir esto a todo el mundo, que el que estuvo con Sennacherib es el que está con nosotros, que va a estar dentro de 2 semanas contigo, mi hermana Lupita, nuevamente. Él solito destruyó 185,000 asirios. Las buenas noticias son, preste atención que es importante, estamos a punto de concluir. ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Ya ha nacido de nuevo, usted es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Buena noticia, iglesia en sus pasos, hoy, 4 de mayo del año 2025. Buena noticia para nosotros que Dios ha prometido que su iglesia no está limitada a un solo ángel. A nosotros se nos ha prometido que el Señor de todos los ángeles estará con nosotros. ¿Usted cree en ángeles? Sí. ¿Usted cree que hay ángeles que cuidan al pueblo de Dios? Sí. ¿Usted cree que ángeles puedan venir y manifestarse en forma humana? Sí. Personalmente yo puedo decirle que yo creo que hay ángeles que son asignados a cuidar de nosotros. I believe that. Ahora, yo veo un problema con eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas personas, preste atención, erróneamente, repita conmigo, erróneamente. O sea, erróneamente quiere decir que es un error, que es incorrecto. ¿Sí? Hay muchas personas que erróneamente prefieren tener un ángel de la guarda que tener al Señor de los ejércitos como su Dios. Dame el ángel de la guarda, olvídate del Señor de los ejércitos. Are you crazy or what? ¿Es erróneo o no es erróneo? Es una locura, es un disparate. Sugerencia, ¿cuántos son cristianos? Ya me levanto, ya me duele el brazo de tanto levantar la mano. ¿No? Sugerencia. Cuando te sientas atormentado o atormentada por los problemas, pasa menos tiempo buscando ángeles. Dedica tu tiempo a hablar con el Dios extraordinario que vive en tu corazón. Cuenta, descubrir que vive en mí. Ese es el punto número 2 de las notas que tiene usted. Vuelve a leerlo y entonces, ahora entiendo por qué me señalaron eso. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestra salvación. Mateo capítulo 1, versículo 23. Esto es lo que dice. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre, ¿cómo? ¿Qué significa qué? Hay 3 porciones bíblicas ahí que están puestas con la intención de traer aliento a cada uno de nosotros en el día de hoy. Alientos para nosotros como iglesia. Génesis capítulo 28, versículo 15, Éxodo 33, 14 y Deuteronomio 21, que dicen de esta forma. Génesis 28, 15.
Aliento para mi alma, Edwin Torres Romero. Recíbelo, recíbelo. Dios me dice, yo estoy contigo. Yo voy a cuidarte por donde quiera que tú vayas. Y te haré volver a esta tierra. Y no voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Usted hace con eso lo que usted quiera. Yo personalmente lo recibo. Es conmigo. Y mi alma se llena de aliento. Éxodo 33:14. Yo mismo, no te voy a mandar un ángel, sino yo mismo te acompañaré. Y yo te haré descansar. Y yo también recibo, corazón humilde y agradecido, esa promesa. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Si al salir ustedes a combatir su enemigo, ven que ellos cuentan, mi alma alaba a Dios en este momento, cuentan con caballería y carros de guerra. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Dios no abandona nunca la obra de sus manos. Y con un ejército más numeroso que el de ustedes. Si eso sucediera, dice la Escritura, no le tengan miedo. ¿Por qué no? Pues ustedes cuentan con el Señor su Dios. Aquellos los sacó de Egipto. A mí me sacó de la esclavitud, la adicción a la pornografía, a las drogas, a la cocaína, el orgullo, la vanidad, el rencor, una lengua sucia. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Vamos a hacer una cosa. Yo leo la primera parte y ustedes lo leen lo último para despertar todo el mundo. Y cuando pases por las aguas, ¿qué? Y si pasas por los ríos. Y cuando pasas por el fuego. Gloria a Dios. Iglesia local. Iglesia local en sus pasos. Continuemos manteniéndonos quietos. ¿Por qué, Pastor Edwin, si me quieres llamar así? Me puedes decir Edwin o hermano, como tú quieras. I have no problem with that. ¿Por qué continuar manteniéndonos quietos? Porque Dios es nuestro amparo. Porque Dios es nuestra fortaleza. Porque Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. El Señor nos ayude a acordarnos de que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. El Señor nos ayude a acordarnos de que Él es nuestro refugio. El mismo que ha dicho, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. God is good. All the time. Hemos tropezado. Cuando tropezamos, miren esta dirección, les suplico por favor. Cuando tropezamos, nos toca levantarnos. Cuando nos toca levantarnos, repítalo, cuando nos toca levantarnos, cuando nos toca, nos toca. Y ahora, en esta hora, nos toca levantarnos.
Cristo es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio. Necesitamos retirarnos a Él, que es nuestro refugio. Precisamos redescubrir nuestra fortaleza que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Y conocer que en nosotros reside el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Y precisamos reenfocar nuestros pensamientos. Recordar que aquel que hizo lo que hizo en el pasado es el mismo que tenemos en el día de hoy. 180,000 que en cuestión de una noche ahí, cuando el momento estaba más oscuro, ¡pum! Ese es el que está con nosotros. El que ha prometido todas estas cosas que leímos al final de nuestra enseñanza en la tarde de hoy.